Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dios les bendiga, muy buenas tardes en este precioso día. Nos gozamos, disfrutamos del tiempo que Dios nos da para compartir la gloriosa palabra del Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La palabra del Señor vamos a leer en 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La virtud y el poder de la sangre del Cordero hace que nosotros seamos libres de todo pecado, del alma, del corazón, del cuerpo. Él vino precisamente a derramar su preciosísima sangre en la cruz del Calvario al morir por nosotros. La sangre de Jesús nos lleva a niveles de entendimiento del sacrificio de Él para conquistar muchas otras cosas nosotros, porque en la cruz el Señor conquistó por nosotros muchas bendiciones. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos muestra que conquistó y que nos apropiaremos de esas conquistas que el Señor nos ha dado. Y eso quiero hablarles en este momento. Quiero decirles de algunas bendiciones y quiero hablarles de algunas bendiciones de la sangre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador personal. La primera bendición de la sangre es la sangre del sudor de su frente. La Biblia nos enseña en Lucas capítulo 22, versículo 42 y 44 así: Padre, si quiere pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice la palabra de Dios que el Señor estaba en el Getsemaní y estaba orando la última noche para ser tomado por los enemigos, llevado al pretorio romano para ser juzgado y posteriormente morir por nuestros pecados. Allí en el Getsemaní el Señor estaba orando, dice la palabra del Señor, diciéndole al Padre: no se haga mi voluntad sino tu voluntad. No quiero hacer lo que yo quiero hacer como el Hijo del Hombre. Él sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario y cumplir la misión del Padre de salvar a la humanidad perdida. Y estaba allí en esta situación difícil y dice que oraba pidiéndole al Padre no hacer su propia voluntad sino la de Él. Era tanto la agonía que había en Él que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. En esta bendición de la sangre del sudor de su frente, el Señor nos da la bendición de la victoria sobre todas las angustias que nuestra alma tiene. Nosotros, los seres humanos, tenemos angustias como el Señor las tuvo en aquella noche antes de su muerte. Y la sangre nos enseña que Él nos dio la victoria sobre esos sentimientos y sobre esos temores que tienen nuestras almas frente a la situación. La bendición de la sangre del sudor de su frente nos da
para someternos a la voluntad del Padre Eterno y dejar nuestros caprichos como seres humanos para morir a nuestro yo. La sangre nos lleva a niveles altos de intercesión. Cuando estamos en encrucijadas y en dificultades, es cuando nosotros, como el Señor, vamos al Getsemaní a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé socorro, porque no tenemos la capacidad de respuesta para los diferentes problemas de la vida. Esa sangre preciosa nos ayuda a afrontar un futuro incierto, pero un futuro incierto para el ser humano, pero muy cierto para Dios. Y por eso fue que Jesús fue allí y le dijo al Padre: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba dependiendo del Padre y sabía que el Padre tenía una respuesta para ese problema que iba a estar cruzando a la línea de la muerte. Bien dijo el salmista David: en momentos de agobio, en momentos de prueba, en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La primera bendición, la sangre del sudor de su frente, nos lleva precisamente a tener victoria sobre nuestro yo, sobre nuestro abatimiento, sobre nuestros caprichos y nuestras incapacidades. Pero la segunda bendición es la sangre de su barba arrancada. Isaías 56 dice el profeta: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban. Y aquí está hablando precisamente del Mesías, de Jesús. Mis mejillas di, y los que me arrancaban también la barba. Esta es una profecía 800 años antes de Cristo, de su muerte, cómo los enemigos iban a tomar la barba del Señor y iban a arrancar de su cara e iba a derramar su preciosa sangre. La sangre de su barba nos está hablando de la restauración, de la unción del Espíritu Santo en el sacerdocio de cada cristiano cuando se ha perdido por causa del pecado. Muchos en el transcurrir de los años de la vida cristiana pasamos quizás por diferentes experiencias negativas y el ministerio quizás decae por causa de no obedecer a los principios divinos. Y aquí este elemento preciosísimo de la sangre de Jesús nos está enseñando cómo el ministerio sacerdotal tiene mucho que ver con esto, porque el Salmo 133, versículo 2 dice: es como el buen aceite, está hablando de la presencia del Espíritu Santo, que desde la cabeza va descendiendo por la barba y por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. La unción del Espíritu Santo va descendiendo por la barba del sumo sacerdote, del sacerdote. Allí precisamente la sangre de su barba está simbolizando el sacerdocio. Por la sangre de la barba arrancada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo venía esa unción del Espíritu Santo, y una unción para servir a Dios y servirle eficazmente. Nos ha hecho el Señor, dice Apocalipsis capítulo 5 verso 10, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra. El Señor nos ha hecho a nosotros, a través de su sacrificio allá en la cruz del Calvario, esa sangre que fue saliendo después de que le arrancaron la barba a los enemigos, esa sangre está hablando precisamente de un sacerdocio restaurado. Mi querido hermano, mi querido amigo que ama a Dios, quizás Dios te tenga para cosas maravillosas, como un ministro de Dios, porque Dios está llamando en todo tiempo hombres y mujeres con corazón sincero para servirle al Señor. La sangre de la barba restaurada es un elemento simbólico de restauración de sacerdocio para servirle constante y continuamente al Señor. Otra de las bendiciones, y la tercera bendición, es la sangre de su espalda. En Juan capítulo 19, versículo 1, Juan está diciendo: tomó Pilato a Jesús y le azotó. Tomó Poncio Pilato y azotó la espalda de Jesús. Esta sangre cargó con nuestras enfermedades. En Isaías capítulo 53, versículo 6, dice la Sagrada Escritura: por sus llagas fuimos nosotros curados. Esas llagas que le causaron los enemigos a Jesús al darle azote sobre su espalda, 40 menos 1, que eran 39, en el juicio romano, justos, el Señor recibió más que esos 40 latigazos, y sus espaldas estaban llenas de sangre. El Señor fue azotado por nuestros pecados, pero fue azotado por nuestras enfermedades. Y un cuerpo que anda conforme a la voluntad de Dios continuamente, de acuerdo a la obra redentora de Cristo, difícilmente se enferma. Él llevó nuestras enfermedades en sus llagas que le causaron esos azotes. Y por eso es que nosotros tenemos la gran bendición de la salud, de la sanidad. La cuarta bendición, la sangre de su rostro. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Le daban de puñetazos sobre el rostro de nuestro gran Señor y Salvador. Isaías capítulo 52, el profeta, en la revelación dada por el Espíritu Santo, dice allí que le desfiguraron su rostro, un rostro hermoso de un hombre justo, santo, bueno, lleno de compasión por los perdidos. Los enemigos lo tomaron y le golpearon sus mejillas, le rompieron su rostro, lo desfiguraron. Ahora la bendición de la sangre de su rostro nos da el poder para soportar la humillación de otros y las burlas que hacen otros por nosotros, y nos lleva a ser semejantes a Él, compasivos, mansos y humildes, aún quitando nuestra propia reputación. La sangre de su rostro nos está enseñando que nuestra imagen física no es la primordial, sino la imagen espiritual, la imagen del alma, la que es fundamental
frente a todas las situaciones de la vida. La sangre de su rostro nos da el triunfo sobre el orgullo, sobre la vanagloria, sobre el poder y la fama. El alma y el espíritu que están llenos del Espíritu Santo son almas que llevan una paz, una sencillez y una humildad. Esta cuarta bendición de la sangre sobre el rostro nos está enseñando que es mucho más importante nuestra vida interior y nuestra relación con Él, con Dios, que lo que muchos piensan de nosotros, que quizás no sea lo correcto y lo justo. La quinta bendición, la sangre de su cabeza. En Mateo capítulo 27, versículo 29, dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una corona muy dolorosa sobre su cabeza. Esta corona nos muestra a Jesús con la verdadera corona que va a venir a reinar, porque Jesús va a venir a reinar sobre esta tierra en el tiempo del milenio. Vendrá sobre corceles blancos, sobre caballos blancos, y no tendrá esta corona de espinas que dañaron su cabecita, la llenaron de sangre, sino que vendrá con una corona de oro para reinar por 1000 años en esta tierra. La bendición de la sangre de su cabeza nos da la bendición del poder santificador de nuestros pensamientos. Allí en nuestra cabeza están nuestros pensamientos, y a través de su sangre que derramó por esa corona nos está librando de todo mal pensamiento, nos limpia de todo pensamiento inmundo que cautiva nuestras vidas para llevarnos al mal. Pablo bien lo supo cuando dijo en 2 de Corintios capítulo 5, capítulo 10, verso 5, así: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Todos nuestros pensamientos malos tienen ahora el poder de ser restaurados en nuevos pensamientos a través de esa sangre que Él virtió en su cabeza. Todos nuestros pensamientos pecaminosos los tomamos cautivos, los tomamos de la mano y los llevamos cautivos a la presencia, y dice, a la obediencia en Cristo. Y esos pensamientos huirán y saldrán de nuestras vidas. La palabra del Señor también nos declara que nosotros, los que estamos sometidos a esa preciosísima sangre, tenemos la mente de Cristo. Nuestros pensamientos, todo lo que las ideas tenemos en nuestro cerebro, todo ahora está sometido bajo la sangre preciosa del Cordero de Dios. La sexta bendición, la sangre del costado. Cerca, a un lado del corazón, estaba la lanza de este soldado. Juan lo registró en el capítulo 19, verso 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Una lanza que traspasó el costado del Señor Jesucristo, casi tocando su corazón. Esta sangre nos da acceso al lugar santísimo, porque es lo que representa el corazón del hombre,
para Dios, el lugar santísimo. La mente representa el lugar santo. Y aquí se está hablando del lugar santísimo, donde Dios quiere tomar nuestro corazón, porque en nuestro corazón declara la palabra de Dios que hay malos pensamientos, hay adulterio, fornicaciones, inmundicias, de ahí sale todo eso. Y el Señor quiere precisamente es limpiar nuestro corazón, santificar nuestro corazón, y esto nos llevará al lugar santísimo, el sitio donde una vez al año iba el sumo sacerdote a confesar el pecado del pueblo. A ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote. Él había estado aquí a través de su sacrificio, muriendo para entrar al lugar santísimo como el sumo sacerdote de nuestras vidas. La Biblia dice que cuando murió Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo para que nosotros tuviésemos acceso a la presencia gloriosa de su santidad, de su hermosura y de su grandeza. Dios es hermoso, es maravilloso. Esta sangre trae sanidad emocional y sentimental. Esta sangre preciosa, allí que casi toca su corazón, allí en su costado. Por eso Lucas, en el capítulo 4, verso 18, dice: mas he venido a sanar los quebrantados de corazón. El Señor ha venido y su sangre preciosa está sanando los corazones rotos, quebrados, emocional y sentimentalmente. Hay muchas personas que están sufriendo en la vida, que han sido humilladas por otros, y ese corazón el Señor lo está restaurando en esta tarde. Esa sangre del costado hace que los corazones que están heridos sean sanados por el poder de su sangre. La bienaventuranza dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y la sangre preciosa, eso es lo que hace con nuestro corazón sucio, nos lo limpia. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, con su bendita y preciosa sangre, limpia nuestro corazón de la maldad. La séptima bendición es la sangre de sus manitas y de sus pies. Esta sangre de sus manitas y sus pies nos da el triunfo sobre el caminar torcido en la iniquidad y el pecado. Nos endereza el camino, nos corrige cuando nos desviamos en la vida a hacer lo malo. La sangre de los miembros, de las manos y de los pies son los que nos enrutan por diferentes caminos en la vida. Y Dios, cuando estamos andando incorrectamente, nos endereza, nos corrige, nos mete en el camino. Esta sangre y esta bendición de la sangre de las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo abre caminos de rectitud, de restauración para un destino feliz y próspero para cada uno de nosotros. Abre calzadas para llevar el Evangelio del Señor Jesucristo por veredas, por caminos, para llevar las buenas nuevas de salvación. Esta sangre sana la tierra,
una tierra que está contaminada por nuestras iniquidades y pecados. El salmista dijo: endereza delante de mí tu camino. Endereza. Y hoy puedes decirle al Señor, porque tiene la bendición de la sangre de sus manos y de sus pies, de decirle: Señor, endereza tu camino, porque lo veo muy torcido, Señor. Yo quiero que tú me endereces el camino para caminar conforme a tu santa voluntad y andar correctamente sobre él. Por ello derramó su sangre preciosa, no solamente para una salvación eterna, sino para una salvación en esta tierra, corrigiendo tu mal proceder por el camino correcto que llevará el Señor. Isaías 53:11 dice que por su conocimiento, por el conocimiento de esta palabra que está siendo predicada en esta tarde, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Justifica el Señor a través de su sangre preciosa a muchos. Eso fue lo que hizo su sangre preciosa, maravillosa, santa y perfecta, que derramaron sus manitas, que fueron traspasadas por estos clavos sucios, inmundos, y sus pies también. Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar al mundo, y Él derramó su sangre preciosa, su sangre santa. Y eso es lo que el evangelista Juan quiso decir allá cuando declaró: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda cosa que no está de acuerdo a la voluntad perfecta del Dios Padre Santo. La sangre preciosa es la vida misma del Señor Jesucristo, y esa sangre preciosa la derramó por ti, mi querido hermano, mi querido amigo. Y el Señor en esta tarde quiere bendecirte, quiere llenarte de esa paz, de esa seguridad, de la salvación y de la vida eterna. Dios te ama, y Él se desocupó su cuerpo físico de su sangre para comprarte a ti, para bendecirte a ti. Estas 7 bendiciones de la sangre del Cordero se aplican para aquellos que creen y que aceptan la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Y quiero que en esta tarde me acompañes a hacer una oración delante de Él para pedirle perdón a Él. Repite conmigo esta oración, mi querido amigo, iglesia en general. Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Lávame de todas mis iniquidades con tu sangre preciosa. Te entrego mi vida en esta hora y te ruego, Señor, que me recibas. Reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, oh Dios, que no he hecho conforme a tu buena y santa voluntad, pero me acojo a tu preciosísima sangre, Señor, que derramaste en la cruz por mí. Y di al Señor: gracias porque soy salvo. Hoy tú me salvaste y me compraste con tu sangre preciosa, y esa sangre me limpia de todos mis pecados e iniquidades. Amén y amén. Bien,
Estamos en una semana mayor, hoy viernes. Qué bueno es haber compartido de la hermosa y gloriosa y poderosa palabra de Jesucristo, la Biblia, y saber que tenemos mucha bendición en la obra y en el sacrificio cuando Él derramó su sangre por nosotros. Les habló su pastor y amigo Luis Orlando Alarcón Galindo, pastor de una preciosa iglesia en la ciudad de Cali, donde hay preciosos hermanos también. La iglesia Amor y Vida, de la iglesia cristiana huerleyana de Colombia. Nosotros nos reunimos frecuentemente en la avenida Segunda Norte, número 39191, aquí en Cali, Colombia. Cuando vengas aquí a Cali, estamos en ese lugar también, para adorar y bendecir a aquel que dio su vida por nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta la próxima, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorar.